Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Horus Montoya. Vamos a dar una pequeña introducción para que sepan de qué trata este nuevo ciclo de conferencias que van a empezar a rodar aquí en esta sede. Ya al final les indicaremos los horarios y los días que se van a seguir dando. La idea es para que sepan de qué se trata todo el ciclo. Son 50 conferencias en fase A. 25 conferencias en fase B. Cada una de ellas aborda una serie de temas que son en esencia simples, pero de fondo son bastante complejos. Cuando empezamos a estudiarlos a profundidad, vamos a entender la importancia de los mismos, y la idea es que precisamente cuando veamos el temario, que son 2 conferencias a la semana, podamos ir cada vez profundizando más en estos elementos que vamos a tocar hoy. Vamos a ver precisamente qué es conocimiento de sí mismo. Nosotros podemos pensar que nos conocemos por cosas muy superficiales, porque sabemos nuestro nombre, algunos recuerdos que, si bien sabemos, no están completos en nuestra memoria, por nuestra apariencia ante un espejo, porque, no sé, tenemos unos datos externos nuestros, pero a profundidad no podemos decir que nos conocemos. Podemos sentir en un momento ira, pero no sabemos de dónde surge, qué es la ira, en esencia, qué es. Uno puede describir la reacción que produce la ira, o los síntomas. No, es que siento enfado, siento ganas de hacer esto, ¿cierto? Eso simplemente es el efecto visible, pero en esencia, ¿qué es la ira? ¿Sí? ¿Qué es estar enamorado? ¿Qué es sentir envidia? ¿Qué de eso somos nosotros? ¿Soy la parte buena? ¿Soy la parte mala? Somos muchas partes, realmente. Entonces, decir que nos conocemos en este momento sería muy apresurado. Nosotros simplemente vinimos, precisamente fue a estudiarnos. Y en el camino de pronto se nos olvida un poco. Conocimiento de sí mismo es una de las razones de la existencia. Por eso decían los antiguos sabios griegos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a la divinidad. Porque entre nosotros está la copia completa del universo. Entonces, lo que vamos a ver precisamente son unas herramientas con las cuales nosotros podríamos llegar a este estudio. Estas herramientas es para que nosotros logremos integrar 3 partes. Hemos escuchado entonces que somos un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿Qué sabemos de nuestro cuerpo? Pues cómo luce o ciertas cosas básicas. Pero si quisiéramos examinar orgánicamente todas sus funciones, obviamente sabemos que es algo muy complejo. Ni la misma ciencia ha podido descifrar, por ejemplo, el funcionamiento del cerebro nomás. Es un aparato ahí casi desconocido para la ciencia. Y esto es lo más visible de nosotros, lo tangible, lo que se supone que más deberíamos conocer, pues porque lo podemos tocar, palpar y demás. ¿Qué diríamos entonces de nuestra alma, que ni siquiera se puede ver? ¿No sería nuestra mente, nuestra alma? Exacto. Entonces, alma la podríamos denominar mente, sería nuestra psiquis, etcétera, etcétera, como le queramos llamar, ¿cierto? Eso es un conjunto de cosas. Por ejemplo, ahí estarían incluidas nuestras emociones, todos nuestros deseos, nuestra voluntad o voluntades, miles de voluntades que tenemos y demás. Pero esta alma, en síntesis, es energía, porque este sí es materia. Entonces nosotros podemos escuchar un pensamiento dentro nuestro, pero nosotros no podemos ver un pensamiento, no le podríamos dar una forma. Utilizamos lo que es la imaginación para darle forma a los pensamientos, pero simplemente es una imagen proyectada en una pantalla en nuestra mente. Pero es energía, simplemente es un impulso, una emoción, es un impulso, una energía.
Lo que planteaba acá era, si no conocemos nuestra materia, ahora ¿cómo pretendemos conocer nuestra energía? Para esto requeriríamos mucha más profundidad en esto. Y ahora lo que se llama normalmente espíritu, se le conoce como espíritu, también lo podríamos llamar la conciencia. Esto solo por hacer una gráfica, porque uno no podría ni siquiera definir cómo es su conciencia, pues pongo una chispita de luz. Más o menos lo podríamos representar así. El alma, bueno, desde ahí no sé si lo logran apreciar, pero aquí hay cantidades, millones y millones de personas habitando dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cada una de estas personas puede ser un deseo diferente dentro de nosotros. Tenemos personas buenas, tenemos personas malas, tenemos un montón de formas de ser. En cada circunstancia, en cada espacio, en cada ámbito, tenemos una forma de ser que se manifiesta a través de nuestra personalidad, con unas características específicas, pero el yo que actúa en un momento es muy diferente al yo que actúa en un momento después. No es el mismo el yo cuando está enojado, cuando está enfadado, al yo cuando estamos contentos, cuando estamos alegres. Entonces, por eso algunos se representan aquí como unos diablitos, otros como unos angelitos, porque también tenemos unas formas de ser buenas o positivas, que no necesariamente son conscientes, por eso se le llama acá conciencia atrapada, está condicionada. A esto le llamamos el alma, y el espíritu sería la chispa de luz, que es la conciencia. La conciencia atrapada sería el alma. Exacto. La que está condicionada por formas de ser. En el momento no nos interesa definir si son formas de ser buenas o malas, simplemente formas de ser. Independiente, porque cada uno podría decir, no, pero es que esta es positiva, esto es muy agradable. Tal. Simplemente son manifestaciones de esa psiquis que está condicionada ya sea por unas ideas, por un recuerdo, por un trauma, por un concepto, por una creencia. Son simplemente condicionamientos. ¿Qué de eso, o de esas cosas que tengo dentro de mí, de qué soy consciente? Al principio creemos que mucho. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, saquen una hoja y apunten una lista de sus defectos. Y uno ya va como en el quinto defecto y ya empieza a pensar, ¿cuál más? No, ya. Porque obviamente puede que no hayamos hecho nunca el esfuerzo de una verdadera autoobservación. Entonces al principio no nos sentimos muy defectuosos. Muchas de las cosas que hacemos las vemos como naturales, como normales, porque todo el mundo la hace, porque es lo normal. Pero entonces simplemente eso indica es falta de estudio sobre sí mismo, porque llegaría el momento donde no le caben en todas las hojas de cuaderno que usted quiera la cantidad de cosas que podría describir de sí mismo. Cuando digo defectos, vuelvo y repito, no me refiero a algo bueno o algo malo. Simplemente se llama defecto porque no tiene conciencia, porque no es perfecto esa forma de ser. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para poder llegar a integrar estas tres partes? Materia, la energía y nuestra conciencia, o nuestra alma, nuestro cuerpo, alma y espíritu, que llaman por ahí, que equilibrar cuerpo, alma y espíritu. O para llegar a profundizar y conocer esto a fondo. De la conciencia sabemos muy poco también, porque es lo que menos escuchamos. A veces uno comete un error y ella nos hace un reclamo. Es como en las caricaturas, los dibujos animados que le ponían aquí el diablito y el angelito, y le sugiere unas cosas y el ángel otras. Entonces ahí podríamos como notar esa lucha entre la conciencia que está atrapada entre los deseos y nuestra propia esencia libre, o sea, la fuerza que quiere que haga de nosotros lo correcto. Eso es. Entonces, esto sí es borrarlo. Entonces, bueno, para poder llegar a estudiar
nuestra propia alma, nuestro propio espíritu, nuestro cuerpo y muchas cosas más que vamos a profundizar en las conferencias, están lo que se llaman los 4 pilares de la sabiduría. Son 4 materias, la podríamos llamar así, en las que el hombre puede estudiarse a sí mismo. La primera de ellas es la ciencia. Ciencia quiere decir la experimentación que puede hacer cualquier persona para obtener un resultado, para verificar algo. Es comprobación directa. Aprender a hacer de las cosas un hecho, o sea, no una simple creencia. Una creencia puede llegar a ser muy poderosa, movería masas completas, gente, ¿cierto? Que por ejemplo adoptan una creencia y harían cosas increíbles por eso. Pero con la certeza se puede llegar mucho más allá. Cuando usted está plenamente seguro de que algo funciona de determinada manera porque lo verificó por sí mismo, la misma experimentación rompe las otras creencias que eran mucho más superficiales. De eso se basa el verdadero conocimiento interior, de experimentación. Quiere decir que no se busca con este temario que las personas crean algo nuevo. Como quien dice, cambie su creencia por esta. Porque no somos una religión, no somos algo, nada, simplemente es tome estas herramientas, experimente y obtenga un resultado. Ya usted mismo sacará sus propias conclusiones. Esta ciencia, la ciencia interior, la ciencia del conocimiento íntimo de cada cual, está más allá de las limitaciones físicas, precisamente porque podemos experimentar internamente por nosotros mismos muchas cosas. Un ejemplo, la ciencia oficial está condicionada a sus aparatos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, ¿qué logramos descubrir del universo? Hasta donde lleguen los telescopios, hasta donde lleguen los aparatos con que podamos medir eso. En lo micro, con microscopios, con computadoras, con tecnología como tal, pero va a tener cierta limitante. Hasta antes del microscopio, quien mencionara algo como las bacterias o esos microorganismos, pues iba a ser mofado, se burlaban de la persona simplemente porque no lo habían podido experimentar. Pero hemos sabido también de personas que han accedido a ciencias ocultas, la podríamos llamar así, que han podido tener contacto directo con conocimientos mucho más elevados, que hasta el día de hoy siguen estando, uno dice, mucho más avanzados para su época. Uno dice, ¿de dónde sacaban toda esa información? Si no existían las herramientas que se supone que serían necesarias para descubrirlo. Estamos hablando en el área de las matemáticas, de la música, de la física, de la química, de la medicina. Maestros de escuelas esotéricas, iniciáticas o escuelas de misterio, les llamaban ellos, con las cuales practicaban una serie de prácticas, valga la redundancia, que precisamente los llevaba a que en su mundo interior pudieran acceder a información que cada uno tiene dentro de sí. Simplemente que está ahí por explotar, está por ser desarrollada. Para eso entonces nosotros tenemos, precisamente en el temario, esto mancha, prácticas que pueden ser experimentadas por nosotros mismos. Por ejemplo, el desdoblamiento astral. Proyección astral, viajes conscientes, dimensiones paralelas, pues muchos les llaman de diferentes nombres, o los sueños dirigidos a voluntad. Eso sería desdoblamiento astral. Exacto. Esa es la única diferencia. Nosotros soñamos todas las noches. Hay personas que dicen, no, yo no sueño, pero lo que pasa es que no recuerda el sueño, es otra cosa. Pero todas las noches soñamos. Ese sueño no se produce en esta dimensión, aquí tridimensional.
Por eso no lo podemos percibir nosotros, esta persona está soñando tal cosa, porque eso se da en dimensiones superiores, o sea, más sutiles. Con el desdoblamiento astral se han podido investigar muchísimas cosas. Por ejemplo, Einstein habla de la teoría de la relatividad que fue descubierta a través de sus sueños. Este otro personaje que descubrió la insulina con la cual inyectan a los diabéticos, o sea, lograr sintetizar esas moléculas de insulina, la fórmula la adquirió también a través de sus sueños. Personaje que descubrió, bueno, que diseñó unos aviones rusos. Él dijo que el diseño lo vio tal cual en sus sueños. A nivel incluso religioso, que uno vería, por ejemplo, en la Biblia o en otros libros sagrados. Todos esos personajes decían que Dios les hablaba a través de los sueños, ¿cierto? Que se le aparecían ángeles. Por ejemplo, todas las profecías que se dieron en el Apocalipsis, eso que describe San Juan, dice que fue en visión de sueños. O todas las descripciones cuando José le interpretaba los sueños que al faraón o David. Lo hemos visto en muchísimos contextos. Nosotros mismos hemos podido tener experiencias que lo más seguro es que les haya pasado, que nos deja esa sensación de déjà vu, que le llaman, o déjà vu, que es esto como que yo lo soñé, ya viví esto, o sea, que no teníamos el recuerdo hasta el momento en que lo experimentamos nuevamente. Entonces, bueno, eso obviamente se han dado una serie de justificaciones, como por ejemplo, no, es que es una pequeña dislocación de la mente donde se atrasa unos segundos a la percepción del cerebro, entonces cuando la estamos viviendo sentimos que la estamos repitiendo, pero es en un mismo instante. Hay justificaciones, pero después ustedes van a llegar al momento donde recuerdan precisamente el sueño antes de que pase. Me pasó hace relativamente poco, en la experiencia que estaba teniendo astralmente. Mi hermano me puso un mensaje por WhatsApp diciéndome unas cosas específicas, y cuando me levanté yo lo sentí muy real y pensé que me había enviado el mensaje. Y abrí el WhatsApp y no estaba. Y guardé, y al rato me envió exactamente ese mensaje. Y entonces ahí sí me sorprendí muchísimo, ¿cierto? Pues porque siempre tenía ese tipo de recuerdos, normalmente ya cuando los estaba apenas viviendo. Pero recordarlo antes de es bastante interesante. ¿Eso sería la telepatía? Eso es simplemente desdoblamiento astral. Usted ahí lo que hizo fue, en sus sueños, adelantarse un poco en el tiempo. Pero a ese adelantarse es entre comillas, porque el tiempo en esta dimensión no existe. Para nosotros el tiempo es una línea en esta dimensión, presente, pasado, futuro, pero en el astral, en la quinta dimensión, el tiempo lo podríamos describir como un círculo, no tiene ni adelante, ni atrás, ni nada, es un eterno ahora. Es por eso que podemos tener ciertas experiencias en las cuales ha pasado aquí fracciones de segundos y allá ustedes pueden haber experimentado muchas cosas. Un ejemplo, una vez también me caí de la cama cuando estaba niño, pero en el aire alcancé a soñar muchas cosas y tengo el recuerdo muy vívido de lo que estaba soñando en ese momento cuando estaba en el avión, cómo se cayó y cómo iba desplomándome en el aire, y esa sensación de querer despertar rápido antes de pegarme en el piso. Pero ya cuando iba llegando al piso realmente me di cuenta que sí me estaba cayendo. Menos mal no fue de un avión sino de la cama. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Que si nosotros aprendemos a utilizar esta herramienta, podríamos ir un paso adelante de nuestro propio destino, inclusive, de lo que llamamos destino. Porque podríamos por anticipado saber sucesos, positivos o negativos, y poder influir conscientemente sobre ellos. Podemos también revisar cosas de nuestro pasado. Podemos llegar a eventos que puede que hayamos olvidado porque la memoria no nos alcanza. También podemos investigar todo lo que se conocen como los misterios de la vida y de la muerte. Esta herramienta ha sido utilizada muchísimo, pero en el tiempo se nos ha olvidado o se nos ha también negado este tipo de información. Pero cualquiera puede acceder a eso, o sea, no es de unos pocos. Cualquiera puede aprender la ciencia del desdoblamiento astral. Es muy simple. Soñar conscientemente. Cuando estamos en los sueños, saber que está soñando y poder dirigir
y hacer lo que quieran. He conocido músicos que para sus composiciones van al mundo astral. Por ejemplo, había uno que encontraba una radio y él empezaba a sintonizar. Él lo hacía conscientemente en astral, hasta que encontraba un canal donde a él le daban notas y cosas específicas, despertaba y las apuntaba. Volvía, encontraba el radio nuevamente, volvía y sintonizaba y podía componer una canción, por ejemplo, en 3 noches, con la misma radio. Entonces eso es bastante interesante. Bueno, esto simplemente es una de las técnicas que enseñamos, el desdoblamiento. ¿Por qué nos va a servir? Precisamente porque, como cada uno tiene su propio ser interior, con una sabiduría impresionante dentro de sí, no tendría que estar tragando entero, como se dice. Que es todo lo que usted me diga se lo creo porque sí, es así. Sino que lo experimento, verifico y ya tengo mi propia respuesta. De eso se trata el desdoblamiento astral. Obviamente les vamos a dar una conferencia específica sobre esto, técnicas, los mitos que hay con respecto al desdoblamiento astral. No, que eso lo hacen son las brujas, que se va mi alma y no la puedo volver a... Mitos, y de dónde vienen esos mitos y cómo comprobamos de que es falso y demás. También dentro de las prácticas vamos a ver, por ejemplo, técnicas de meditación. Hay varias clases de meditación. Hay una meditación más tipo contemplativo que sirve mucho para la relajación y ese tipo de cosas, pero tenemos unas más interesantes, por ejemplo la meditación reflexiva, que uno puede profundizar muchísimo dentro de su propia psiquis, porque es aprender a usted meterse dentro de su propia alma y descubrir de qué está compuesta. Con la meditación reflexiva podemos abarcar porcentajes de conciencia, simplemente, por ejemplo, reviviendo escenas, para ver qué elementos de nuestra psiquis participaron ahí. También tenemos meditación de fondo, o meditación que sirve para viajar de una dimensión a otra. Esa se practica mucho en Oriente, y uno ve esos monjes que son capaces de quedarse hasta meses en una posición de meditación. Pero es porque ahí están fuera de su cuerpo, de su mente, de esas condiciones. Entonces se escapan y su conciencia sale a la quinta o a la sexta o a la séptima dimensión. Todo esto de dimensiones y esto que estamos mencionando lo vamos a estudiar en otras conferencias. Bueno, aquí vamos a encontrar de prácticas como la concentración y relajación, concentrarse es aprender a hacer todo con la conciencia centrada en esa acción. Y la relajación es aprender a no acumular tensiones en las actividades del diario vivir. Que uno cree que solo está tenso cuando ya está con la suma del estrés, cuando está... Realmente para llegar a ese punto que le llamamos nosotros estrés, es la suma de pequeñas tensiones. Lo que enseñamos a relajarnos no cuando ya estemos tensos, sino a evitar por completo la tensión, aprendiendo a relajarnos de instante en instante. Cómo aprender a relajar la mente cuando está con un pensamiento que nos distrae, porque ahí ya hay una tensión. Entonces, bueno, todas estas técnicas las vamos a ver. Vamos a aprender también cosas, por ejemplo, sobre el karma. Pues este es un término oriental, pero allá simplemente es lo mismo que decir acá causa y efecto, ¿cierto? Acción, reacción. Toda cosa que hacemos tiene una consecuencia positiva o negativa. Entonces a ese efecto se le podría llamar karma o dharma. Dharma sería como el aspecto positivo, el karma lo que le llamamos negativo. Entonces alguien está pasando algo malo y dice, ¿qué karma estaré pagando? ¿Será que maté a un cura en una vida pasada? Dicen algunos. Bueno, entonces el karma o esas circunstancias negativas que nos agobian, que pueden ser situaciones económicas, de salud, no sé, emocionales, nosotros podemos conocer el origen de dónde surge ese problema en especial y aprender a pagarlo conscientemente para no tener que
sufrir las consecuencias. Por ejemplo, si la consecuencia iba a ser una enfermedad, entonces lo pago conscientemente con ciertos trabajos. Entonces en una conferencia vamos a dar lo que son todas las clases de karma, cómo poder negociar, cómo poder, como quien dice, alterar esa parte que se supone que estábamos destinados a vivir, pero que inconscientemente lo íbamos a aguantar sin saber que sí, que lo podíamos modificar. Entonces la idea es aprender todas las cosas con relación al karma, etcétera, etcétera, retrospecciones o cualquier otro tipo de prácticas que van a ser parte del pilar de la ciencia. Simplemente lo que nos invitan es a que llevemos esto a la experimentación. Si nos da un resultado, obtenemos una fe. Esa es la que le llamamos la fe consciente. Ya no es una creencia basada en algo, por ejemplo, en una simpatía de una idea. Simpatizo con esa idea y ya creo que es cierto. Bueno, de eso trata el pilar de la ciencia. Como obtener nuestra propia verdad. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá de este pilar? Bien, claro. Vamos a ver lo que es el arte. El pilar del arte lo que nos enseña es a crear. Crear conscientemente. Entonces todos tenemos la capacidad de crear. Todo el tiempo estamos creando situaciones, estamos creando pensamientos, una idea, un recuerdo. El ser humano siempre está en función a crear. Pero lo que veíamos ahora es que no siempre lo hace conscientemente. Por ejemplo, podríamos crearnos un problema sin siquiera saber que nos lo estamos creando. Pero lo estamos creando dentro de nosotros. Tenemos mucha energía creadora. Entonces, por ejemplo, la mente tiene un potencial creador. ¿Cierto? Es el que le da forma a las cosas. También tenemos energía motriz, tenemos energía emocional, tenemos energía vital. Lo que me refiero es que todas las creaciones siempre se van a basar en energía. Eso es. Energía sexual. De hecho, esa es la materia prima de la vida, la energía sexual. Porque todos, como organismos, provenimos de la energía creadora sexual. Entonces, empezando por todo lo que hay creado, ya lo podríamos ver desde otro aspecto. Necesariamente tuvo que haber otra creación previa basada en la energía sexual. Así que todo tiene su origen en la simiente, se le llama, o la semilla de la vida, la energía creadora sexual. Entonces lo que vamos a enseñar en este pilar es cómo utilizar conscientemente todas nuestras energías y enfocarlas conscientemente en la sexualidad. El sexo es la base de la sociedad, la base de todos los intereses humanos, de manera consciente o inconsciente. Eso incluso lo mencionaba Sigmund Freud, que nos movíamos con dos intereses, sexo y poder. Esas dos fuerzas nos mueven continuamente. ¿Qué podemos crear nosotros en el sexo? Podríamos decir, no, sirve para reproducir la especie. Sí. Es una de sus funciones, la reproducción. Mas no es la única. Porque vemos que nosotros no vamos a la cópula sexual exclusivamente con el interés de reproducirnos. Es más, ahora es de lo que menos nos interesa es reproducirnos. Antiguamente sí, obviamente las familias eran muy numerosas y les gustaba tener 15 hijos, no sé, 10 hijos. Y ahora las parejas intentan limitar la reproducción, más no limitar la sexualidad, porque es un impulso natural. Simplemente todos tenemos ese instinto de llegar a esa cópula. Pero lo que no entendemos es el por qué. ¿Por qué nos mueve una fuerza magnética que haga que nos comportemos diferente, que tomemos decisiones, que aparentemos ciertas cosas? Una idea, nuestra química, nuestro nivel de hormonas, nuestro nivel químico hace que tengas
Una necesidad de seguir otra. Exacto. Pero entonces, ¿qué mueve esa química? ¿Qué está tras eso? ¿Quién es el químico que está mezclando las sustancias dentro de nosotros para producir, por ejemplo, una descarga de testosteronas o una de feromonas en la mujer que haga que nos sintamos atraídos el uno al otro? ¿Qué influye que me atraigan ciertas formas y que otras no? ¿O qué hace que normalmente tenga unos estándares de belleza, pero tiene esta otra mujer algo no sé qué, uno dice un no sé qué, no sé dónde, que me pone no sé cómo? Porque no encaja normalmente dentro de ese estándar. ¿Qué hace que un químico que hay allá adentro me mezcle las sustancias y me ponga esa sensación? Uno diría que es exclusivamente orgánico, pero eso es quedarse en lo superficial. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vemos son efectos de lo que hay más arriba. Entonces podríamos encontrar que si se combinan unas cuantas personitas de estas dentro de nosotros, formas de ser, podrían producir efectos dentro de nuestro organismo. Entonces nosotros lo que medimos son los efectos. Un ejemplo, vemos el cerebro como que fuera el impulsor de nuestras acciones, pero el cerebro por sí solo es una máquina, es como un computador que puede tener muchísimas funciones, pero necesita quien lo opere, necesita un programa, necesita algo que haya más allá. Lo mismo va a pasar. Sí, hay muchas hormonas y muchas cosas que empiezan a irrigarse desde nuestro cerebro, nos activan aquí las glándulas de secreción internas y producen impulsos. Pero ¿quién me activa eso dentro de mí? Eso es lo que hay que ir a estudiar. Bueno, eso lo vamos a ver mejor en la psicología. Ahora lo que podemos ver es qué podemos hacer con esa energía sexual que lo mueve todo. Porque por eso le decía, el hecho del interés de nosotros, por ejemplo, estar bien económicamente, de tener una buena apariencia física, unas circunstancias externas de tener buen estudio, posición social o una capacidad intelectual, si la vamos a estudiar a fondo, la mayoría de esas tienen intereses sexuales o de poder. Entonces, es para que veamos la capacidad de creación. Entonces podríamos, a través de la reproducción, esta le llamaríamos la generación. Esa es una de las capacidades creativas que tiene la energía sexual. Pero también tenemos la regeneración. Y la degeneración. En las tres, obviamente, están presentes nuestros genes de nuestra energía sexual. La diferencia es el uso que hacemos con esos genes. Generar es, reproducirnos. ¿Sabes? Degenerarnos es salir de nuestros propios genes, es dañarnos a nosotros mismos. Regenerarnos es revitalizarnos a través de nuestra propia energía creadora sexual. En esencia es eso. Entonces la degeneración la podríamos ver plasmada en las malas prácticas sexuales en las cuales, por ejemplo, buscamos una satisfacción personal sin ningún propósito trascendental, simplemente es un goce animal, un placer sin sentido. De hecho ahí no hay razón, no hay nada, está más allá del razonamiento. Por ejemplo, mi razonamiento me podría decir, pero es que yo soy casado, amo a mi esposa y no sé qué, pero el deseo me está diciendo otra cosa y no le importa la fornicación, el adulterio, ni nada de eso, porque esa fuerza está moviendo. Entonces empieza aspectos degenerativos y vemos que nunca se termina de satisfacerlos. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de los yoes o los defectos de la lujuria, no encuentran un fondo. Lo que en un momento nos daba placer, otro momento ya no nos parece placentero. Entonces buscaríamos una nueva forma alternativa de estimularnos nuevamente, y generalmente lo que estamos haciendo son bajando escalones. Por eso una persona que luego sea acusada de violador, de pedofílico, de todo eso, realmente para llegar a ese estado tuvo que haber degenerado a sí mismo su propia psique, su propia energía sexual, hasta el punto donde sea capaz de hacer eso. Pero normalmente no es que nazca así con ese impulso, simplemente se va adquiriendo. Bueno, la regeneración es todo lo contrario, es aprender el potencial que tiene esta energía y utilizarlo a nuestro favor.
Para eso entonces vamos a enseñar lo que es la práctica que se le conoce como la transmutación sexual. Transmutación, entonces, viene de transformación. Y ya nos decía Einstein que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. No voy a usar este libro. Entonces, ¿cómo podemos transformar la energía dentro de nosotros? Por acá tenemos una pequeña gráfica que nos mostraría que nuestro sistema cerebroespinal, que de hecho es un solo sistema, está conectado. La columna es como si fuera una extensión del cerebro. Por eso el sistema nervioso central, todos los impulsos inconscientes con los cuales se opera la máquina, por ejemplo, no sabemos cómo funciona la digestión, la circulación, todo eso, nadie tiene que pensar para hacerlo, todo eso lo hace partes que están más allá de nuestro aspecto consciente. Pero todo este sistema se encarga de regir la máquina. Desde ahí viene la energía creadora sexual todos los días, desde la glándula pineal, y precisamente pone esas hormonas que crean la energía creadora sexual dentro de nuestras glándulas sexuales. En el caso de las mujeres, en sus ovarios, en el hombre, el de los testículos. Y esto es lo que nos impulsa. Antes de pasar a la práctica, para que analicemos el valor que tiene la energía sexual, simplemente veamos unos ejemplos. Un toro que le llamamos toro de casta, esos que son bien bravos, esa vitalidad que tienen, esa fuerza. Parte de ese entrenamiento para que tengan esa vitalidad y esa fuerza, lo que hacen es ponerlo cerca a vacas que estén en celo, le alborotan todo, obviamente, sus testosteronas, pero no lo dejan nunca culminar la cópula. Incluso le ponen unos anillos en el falo para que no pueda conectarse a ella. Entonces esa frustración y toda esa energía corriendo por su sangre empieza a irrigarle sus músculos, todo. Entonces se van volviendo cada vez más vitales. ¿Por qué? Le activan las testosteronas más, no lo dejan que pierda la energía sexual. Si la pierde, no queda tan fuerte. O sea, no lo dejan llegar al orgasmo. A los deportistas de alto rendimiento, algo similar, solo que no le pueden poner los anillos en el falo. Lo que los ponen es en concentración, que llaman, que los aíslan en un hotel, en alguna parte, solo entrenamiento. Les prohíben que tengan contacto sexual, consumo de drogas y alcohol, ese tipo de cosas que puedan debilitarlos. Conocí, por ejemplo, en Ecuador a un boxeador que fue campeón nacional allá en Ecuador y participó en el campeonato mundial de boxeo en su peso. Y era muy bueno en su época, o sea, decía que muy pocas peleas en su carrera profesional las llegó a perder. Pero que inconscientemente, sin que a él le hubieran dicho este secreto, él había descubierto por sí mismo que después de un orgasmo él quedaba muy débil. Entonces, si quería ser fuerte, él solito se alejaba de su esposa para no caer en tentación. Se iba para un hotel y ese momento se entrenaba, sentía mucha vitalidad, tenía mucha fuerza. Me dijo, una vez que perdió una pelea muy fácil, fue porque más o menos una semana antes no se aguantó y tuvo orgasmos. Entonces decía que al segundo round ya estaba tembloroso por allá, no aguantaba. Esto cualquiera lo podría experimentar de manera muy simple, o ya lo ha experimentado, y es que cuando estamos muy bajos de nuestra energía sexual, todos nos sentimos más bajos. Nuestra vitalidad, nuestros ánimos, todo eso está mucho más bajo. Y cuando hay mucho flujo de estas hormonas, nos sentimos fuertes, vitales y demás. Entonces, es aprovechando esto. Vemos los niños incansables corriendo de un lado para otro, cuando todavía no han experimentado lo que es el orgasmo, toda esa energía sexual que está encargada de formarle órganos y todo esto que está en proceso de desarrollo. Si vemos sabiamente la naturaleza, lo que hace es todavía no madurar estas glándulas, precisamente porque no podría desarrollar por completo los órganos ni nada de eso. Los atrofiaría, porque todo se está formando desde la energía creadora sexual. También notamos que cuando llegamos a cierta edad, que empiezan a mermar la producción de estas hormonas, también se va mermando la capacidad de reproducción y viene lo que llamamos la vejez, ¿no? Que es simplemente
cada vez menos capacidad de regeneración continua. Eso es la vejez. Ahora sí, ¿cómo utilizamos conscientemente esta energía a través de la práctica de transmutación sexual? La práctica básica es muy simple. ¿En qué consiste? En la unión sexual de un hombre y una mujer, pero sin llegar al orgasmo. Obviamente no es reprimirse ni nada de eso, sino aprender a transformar esa energía conscientemente. Lo que hacemos es, a través de la inhalación o la respiración está totalmente conectada a nuestras glándulas sexuales. Eso más fácilmente lo puede experimentar un hombre que jugando fútbol o algo le recibe una patada en los testículos. Lo primero que va a notar es que se le va el aire, no puede ni respirar, cada uno así, ¿cierto? Uno dice que tiene que ver lo uno con lo otro. Entonces, las mujeres, como sus glándulas están internas, entonces están más protegidas. Pero si le diera un golpe suficientemente duro, también les cortaría la respiración, así no tenga aparentemente nada que ver con los pulmones. Pero sí, activa nuestra energía sexual, por eso una persona excitada respira un poco más rápido, ¿cierto? Cualquier emoción o cualquier cosa fuerte normalmente altera la respiración. Entonces lo que vamos a hacer es controlarla a voluntad. Inhalamos lenta y profundamente y visualizamos que llega esa energía hasta las glándulas sexuales y luego vamos a hacer ascender esa energía por el sistema cerebroespinal hasta llegar a una glándula que se llama pituitaria, pero para no enredarnos simplemente hasta el cerebro, hasta aquí el entrecejo, y luego vamos a exhalar. Esa es la base de la práctica. Obviamente tiene unos pasos, pero lo vamos a profundizar luego en la conferencia que corresponde de esto. Simplemente les voy a decir más o menos cómo funcionaría. Hay un proceso pues preparatorio del ambiente o del espacio donde vamos a hacer este tipo de prácticas con nuestra pareja. Hay que tener en cuenta, requisito básico para dar esta creación, se deben unir 3 fuerzas, positivo, negativo y una fuerza neutra. En otras palabras, hombre, mujer más su energía sexual. Se puede darle esa creación. No se podría hacer, por ejemplo, entre 2 hombres o entre 2 mujeres, simplemente porque no se cumpliría con esta regla de 3 para crear. Si vemos, el 3 crea, ¿cierto? Un ejemplo, para poder dar luz necesitamos un polo positivo, un negativo y más la corriente, entonces ahí da luz. Si necesitamos dar a un hijo, por ejemplo, para reproducirnos, necesitaríamos también esa polaridad. Entonces, por eso es indispensable que haya, para la creación que se pretende hacer, el proceso de revitalización y regeneración, entonces tiene que darse en este aspecto. Bueno, entonces, el hombre y la mujer van a empezar un proceso de prender su fuego normal. O sea, el deseo, las caricias, los besos normales. Luego vamos a hacer la conexión. Esta conexión simplemente cuando los órganos estén en el estado adecuado, cuando el laboratorio físico se haya preparado para ello. Y ahí sí empieza el proceso respiratorio. Lo ideal es llegar a una inhalación aproximada de 20 segundos, una retención también de 20 segundos y la exhalación también. Obviamente al principio puede que no tengamos esa capacidad, pero hasta donde nos dé, simplemente es que sea muy lenta y profunda. No tan superficial como normalmente lo haríamos, o agitados. Entonces lo que hacemos, inhalamos profundo y ahí imaginamos que ese aire convertido en energía llega hasta los testículos, en el caso de los hombres, y la mujer visualizaría como sus ovarios. Retenemos y ahí imaginamos un hilo de oro que empieza a ascender por la columna, vértebra por vértebra, hasta que llega al entrecejo. Y al llegar ahí vamos a exhalar. Y lo podemos hacer así, verbalmente o en la mente, concentrados acá. Vamos a repetir nuevamente y vamos a exhalar. Repetimos nuevamente y vamos a exhalar. Obviamente lo ideal es que los dos, o sea, que la pareja, que los dos tengan el mismo propósito. Eso sería lo ideal, que tengan el mismo anhelo, porque si no sería muy raro
el hombre practicando y la mujer sin tener más mínimo conocimiento y notarlo respirando diferente o haciendo algo, ¿cierto?, que esté fuera de lugar. La idea es que los dos tengan el conocimiento de lo que se está haciendo. Estos sonidos que acabo de hacer se llaman mantras. El IAO simplemente es para que la energía que esté siendo transmutada se cristalice dentro de nosotros. Nosotros sabemos que los sonidos producen unas vibraciones, pero cada sonido específico, la vibración es en un punto específico, activa algo. Luego podríamos profundizar más de qué trata ese IAO, pero la idea básica es esta, que es una... Es que desde que has empezado con esta cara, explicando esto, la explicación de la ELO en el YouTube me la estuve tragando ayer. Y digo, ese chico lo conozco y está hablando esto. Y digo, pues esa explicación de las espirales de las energías me la explicaste ayer en YouTube. En YouTube. Ah, bueno. Qué casualidad, que no sabía dónde venía y que justo ayer, interesada en el tema, te encontré por casualidad explicando todo esto. De pronto era Cristian. ¿Era esto lo que explicabas? Sí. Sí, con las energías, el triángulo con las 9 vocales y las 20 y las 39 consonantes. Iba a cachitos de 10 minutos. Entonces de pronto es alguien parecido. Que no tengo videos sobre eso. Pues tal cual. Pero bueno, sirve. Pero listo. Entonces ahí lo que estamos haciendo es que esa... Igual lo tienes que grabar y yo te envío ahí. O de pronto se adelantó en el tiempo, lo vio fue en astral, que apenas lo estamos grabando ahí. Bueno, ¿qué vamos a lograr con esto? ¿O qué tiene que ver con el despertar de la conciencia y el conocimiento de sí mismo? Precisamente, ya que vamos a tocar ahorita el pilar de la psicología, vamos a notar que hay mucha energía que vamos a empezar a liberar. O sea, luego de que estemos haciendo el trabajo de liberar esta conciencia, eso es una energía con un potencial impresionante, que tiene virtudes, que tiene fuerza, que tiene facultades, que tenemos todos ahí. Y al liberarse esa energía no puede quedar en la nada, sino que tenemos que cristalizarla dentro de nosotros, y para eso es el pilar fundamental del arte, es coger esa energía, esa materia prima, y convertirla en nuestra propia conciencia. Entonces eso se fija a través de la sexualidad correctamente experimentada, ¿sabes? Listo. Esta es en síntesis la práctica, y el paso más importante es que cuando se retire la persona no haya una pérdida de la energía sexual, o sea, no haya un orgasmo, para que se considere una práctica exitosa. Esa es la síntesis. Pero obviamente esto tiene otros requisitos y otras cosas que luego se van a explicar, ¿cierto? Proceso preparatorio, cómo pedimos asistencia, cómo hacemos unas cosas, indicaciones y contraindicaciones, en qué circunstancias no se debe practicar, en qué lugares no, en qué, o sea, ya más a fondo, ¿cierto? Eso es solamente una introducción, para que luego sepan qué van a enfrentar en el temario, que no digan, ¿yo dónde me metí? ¿Por qué me están hablando de esas cosas tan raras? ¿Cierto? Ya saben, ya están advertidos. Bueno. Listo, entonces el siguiente pilar es el pilar de la psicología. Psicología significa estudio de la psiquis, estudio del alma, estudio de la mente, que decíamos ahora es lo mismo. La mente obviamente es algo muy complejo para poder abarcarlo en una conferencia. Es más, aunque se vean todo el temario completo, podrían decir ya conozco mi mente, sino que vamos a tener que empezar de a poco. El primer paso para conocer esa mente se llama autoobservación. En un momento de autoobservación vamos a saber más de nosotros mismos que cualquier manual que nos diga por ahí, cualquier librito, ni cualquier, no sé, de esos libros de superación personal o cualquier cosa que uno diga, ah, qué maravilla. Vale mucho más un instante de autoobservación, porque ahí me voy a experimentar a mí mismo lo real. ¿Cierto? Por ejemplo, podemos ver videos y hay unos muy interesantes y uno dice, wow, pero esa es solo la parte superficial, o esta información que estamos diciendo
no es nada si no la llevamos a la práctica. Autoobservarnos, aunque en apariencia sea fácil, requiere de cierta suma de esfuerzos, simplemente porque la autoobservación es un sentido, pero que en este momento está atrofiado. Simplemente por falta de uso. Órgano que no se usa se atrofia. Si dejáramos de usar nuestra vista por un año, no sé, nos vendaran los ojos, luego de un año al quitarnos, pues no podríamos ver igual. La luz nos haría daño, todo. Lo mismo pasa con la autoobservación o cualquier otra cosa que deje de usarse. Nos fascinamos exclusivamente con las percepciones externas. Por eso ya solo queremos creer en lo visible, tangible, en lo que podamos olfatear, escuchar. Pero nos olvidamos de observar el mundo interior. Entonces, por falta de esto, entonces se va apagando esta capacidad. Autoobservarse es mirarse conscientemente. Y para esto vamos a dar otra serie de herramientas. Porque uno dice, me miro hacia adentro, pero ¿qué es lo que miro? Si mi mente no se puede percibir hacia dónde la observo. Entonces vamos a ver otra conferencia. Luego vamos a ver otra conferencia que tiene que ver con estos centros. Y los centros lo que me indica es cómo funciona por secciones, por así decirlo, la mente. Lo que llamaríamos en conjunto la mente, el espíritu, todo eso. Vamos a encontrar que tenemos una parte que se encarga de la sexualidad, otra que se encarga de la parte vital, instintiva, los deseos, otra la fuerza emocional inferior, donde están en este momento nuestras bajas pasiones, nuestra ira, nuestras sensaciones positivas o negativas. En la parte mental, proyectos, recuerdos, pensamientos, ideas, justificaciones y demás. En la parte motriz, nuestras acciones. Básicamente, el estudio de la psiquis la vamos a hacer en estos aspectos. Y quien va a estudiar a esta psiquis son los dos superiores. Entonces aquí, eso lo podríamos llamar nuestra conciencia o los centros superiores. Y esto sería nuestra alma, los centros inferiores. La conciencia debe estudiar el alma. Entonces, lo que debo estudiar, mis movimientos. Un ejemplo, en la parte motriz, lo que digo. ¿Por qué lo digo de esa manera? ¿Quién lo dice dentro de mí? ¿O por qué no digo tal cosa? ¿Cierto? Entonces, las palabras están ahí. Los comportamientos. Uno nota que se comporta muy diferente. O sea, las acciones, los hábitos que tenemos, todo eso tiene que ver con el centro motor. En el pensamiento, entonces podemos observar qué nos susurra la mente, qué nos dice, qué hablamos dentro de nosotros, esas charlas interiores. O podemos ver cómo me salta involuntariamente recuerdos, qué proyecto, cómo tengo una idea obsesiva, por ejemplo, y la justifico y le doy vueltas y no puedo dejar de pensar en ello. En las emociones lo que podemos observar, precisamente sensaciones agradables o desagradables, atracción, rechazo, ese fuego, lo que me mueve. En el deseo se dice la fuerza, fuente de toda fuerza. De hecho, todos los impulsos que se dan tienen que darse a través del deseo. Entonces, los pensamientos que estamos teniendo acá simplemente están siendo alimentados por deseos. Pienso una cosa, entonces en ese momento que estoy pensando ese algo, es porque tras eso hay un deseo. Si empiezo a descubrir el deseo, entonces estoy descubriendo la fuente de todo. Y en el sexo es lo que vamos creando en base a lo que tenemos en los otros centros. Entonces, de aquí es como que cogiéramos toda esa materia prima y ya empezamos a darle forma. Le damos forma a una idea, le damos forma a un deseo, le damos forma a una palabra, a la actitud, todo lo que tenemos, entonces se va dando ahí. Entonces la autoobservación empieza en la conferencia número tal, no. Empieza aquí y ahora. ¿Qué podemos observar en este momento? ¿Qué estamos pensando? Entonces, si sí nos observamos bien, vamos a descubrir
que hay una parte que piensa y otra que observa el pensamiento. Y si no, simplemente somos la que piensa. Entonces ahí no hay autoobservación. Y dice, no, pero yo sé que estaba pensando esto y esto y esto. Entonces, autoobservarse no significa saber que estoy pensando, sino como si cogiéramos ese pensamiento bajo un microscopio y lo estuviéramos analizando. ¿De dónde surge? ¿Por qué? Y ahí gradualmente vamos a ir despertando la autoobservación. Entonces, decía que es fácil en esencia porque en este mismo momento lo podemos hacer. Lo difícil es permanecer en ese estado. Porque es muy fácil fascinarse con las cosas externas. Entonces puedo que me concentro dentro de mí mismo y medio veo pasar un pajarito y me olvido de mí. Entonces, ya me fasciné con algo y automáticamente pierdo este estado que se le conoce como vigilia. Vigilia, o sea, estar alerta de nosotros mismos, alerta al mundo interior. Esa vigilia se practica continuamente para poder llegar a un verdadero estudio de la psiquis. Ahí sí no nos sirve todos esos tomos de psicología, que los patrones de conducta, que la psicología conceptual, que la psicología conductivista, que la psicología no sé qué, y tiene miles de ramas y ramas y ramas, y usted puede tragar todos esos libros y todavía no entiende por qué tiene tal deseo, o por qué comportamientos muy básicos humanos, y todavía no entiendo por qué no puedo controlar esto. Por eso decía, vale mucho más un momento de autoobservación, lo que logre descubrir, porque si hallamos la raíz de lo que descubrimos, lo podemos eliminar, transformar. Entonces, cuando empezamos a autoobservarnos, notamos esta multiplicidad que hemos venido hablando desde el principio. Notamos, no soy uno, la persona que creía ser, sino que descubro que a cada instante puedo ser otro diferente, y otro pensamiento, y otro. Un ejemplo, si fuera uno tendría una voluntad. O sea, si tomara una decisión tendría la capacidad de sostenerla porque es mi decisión y ya. Pero surge otro que no está de acuerdo con eso dentro de mí mismo. Y dice, no, ya no. O sí. Pero sí. Y empieza una justificación. ¿Yo por qué tengo que darme explicaciones a mí mismo si soy una única persona? Si nos hemos notado, a veces podemos caer en cuenta que nos hablamos a nosotros mismos en plural. Yo he notado dentro de mí diciendo, ¿será que vamos por allí? No, vamos por acá. Como que ¿a quiénes les estoy diciendo eso? ¿O quién me está convenciendo para tomar este camino o este otro? ¿Quién habló ahí? Me dice, no, soy yo. Pero ¿cuál de todos esos yoes? El yo perezoso, el yo miedoso de que pronto por allá roban. ¿Cuál yo es el que hablo? ¿Y por qué le hablo a los otros en plural? Porque uno tiene que convencer a otros para que entre varios se pongan de acuerdo, tomen el control de la máquina humana, que simplemente es una máquina. Entonces, bueno, imaginamos como una marioneta, y si varios se ponen de acuerdo de que esa tarde nos vamos a quedar a dormir toda la tarde, entonces ganó la pereza, porque habían otros yoes que querían hacer otra cosa. Había otro yo que de pronto quería salir con los amigos, pero si ganó la pereza, allá me acuesta, ¿cierto? Entonces vamos a notar una lucha continua entre formas de ser. Con la autoobservación solamente es el primer paso, es notar lo que está pasando, notar quién se está moviendo, cómo se mueve, pero no nos podemos conformar con eso. Tenemos que llegar a transformar por completo la psiquis. Entonces, el primer paso, que es autoobservar, luego vamos a tener que comprender. La comprensión se va a dar en muchos niveles. Simplemente haber notado algo de diferente dentro de nosotros ya me hace comprender algo nuevo. Pero eso nuevo que acabé de descubrir, vamos a notar que tienen varias facetas de manifestación, varias estrategias de manipulación. Vamos a descubrir que ese algo, ese yo, ese individuo que acaba de surgir de la nada porque no lo conocía, se ha venido manifestando toda mi vida. Y se ha movido en mi mente de tal manera, se ha justificado así, en mis emociones así. O sea, ya todo eso lo podríamos llegar a estudiar a fondo. Y esas son las comprensiones. Esa comprensión se hace de una forma muy simple cuando aprendemos a juzgarnos a nosotros mismos. Cuando nos aprendemos a sentar en el banquillo de los acusados y decir, este yo me ha hecho tal cosa, o este yo se comporta así,
así y así y así. O sea, ya usted se está acusando a sí mismo, que normalmente es muy fácil acusar a las personas. Este se comporta así, o la personalidad de este es así, y así. Eso es supremamente sencillo. Cuando lo empezamos a hacer con nosotros mismos, vamos a notar que encontramos una evasiva, nos lavamos las manos, queremos ignorar esa parte de nosotros porque estamos muy a gusto con ella. Entonces, aquí lo que vamos a empezar es enfrentarnos a todo eso. Al empezar a comprender, podríamos pasar luego a eliminar. No se puede eliminar ningún defecto desconocido. Entonces, previamente tuvo que haber pasado por el proceso de autoobservación, lo comprendimos y ahí sí lo eliminamos. Para eliminarlo, lo tiene que hacer nuestra propia conciencia. Un yo no puede eliminar a otro yo. Lo que puede hacer es quitarle del trono. O sea, un yo puede destronar a otro, puede dar golpe de estado ahí y listo, se monta él. Entonces yo creo que eliminé una cosa y simplemente la pasé a una parte de mi subconsciente. Me autoengañé. Puedo decir, yo antes era de tal manera, todavía lo sigo siendo, pero en una región subconsciente y no lo sé. Entonces ese otro defecto está en un estado de represión. Entonces, por ejemplo, no, yo ya antes era muy iracundo, reaccionaba, me decían cualquier cosa y yo gritaba y ya no. Si yo no he comprendido eso a fondo, eso sigue estando ahí, pero me lo estoy aguantando. Y me están diciendo, estúpido, idiota. Y me dicen, no, ya cambié, pero ese yo sigue sufriendo por allá en el fondo de nuestra psique. Si realmente no existiera, no se movería la más mínima emoción con respecto a eso. Bueno, entonces como un yo no puede eliminar otro yo, lo tiene que hacer esta esencia. Esta esencia tiene muchas fuerzas dentro de nosotros. Esa es esa chispa de Dios, como cada cual conciba a Dios dentro de sí. Cada uno tiene, es su propio ser, es su divinidad, es su conciencia, es su universo. Cada uno tiene sus conceptos o sus ideas de aquella parte superior de sí mismo o de la humanidad. Entonces esta conciencia tiene dos aspectos. Uno le llamamos padre y otro le llamamos madre. ¿Qué representan estas dos? Sabiduría. Y este es el amor. Así que cada uno de nosotros tiene sabiduría y amor ahí por desarrollar. Entonces, ¿cómo desarrollamos o cómo utilizamos la energía del amor para eliminar el defecto? Simplemente cada vez que ya hayamos comprendido algo, le pedimos a esta fuerza que sea ella quien elimine el defecto, para que no sea algún proceso mental, sino que entendamos que está más allá incluso de la mente. Hay un ejercicio muy simple. Nosotros, por ejemplo, a la fuerza del amor o la madre le llamamos la madre divina, pero cada cual le llama como quiera. Y uno puede decir, en un ejercicio muy simple, me estoy autoobservando y descubro un pensamiento de impaciencia. Y digo, madre mía, elimíname este defecto. O elimíname esta impaciencia. Con el anhelo de que se transforme en ese momento. A eso le llamamos muerte en marcha, porque es que muera ese defecto en el instante en que lo estamos sintiendo. La otra, que es la reflexiva, ya requiere un poco más de complejidad, la vamos a ver en otra conferencia, de un estudio del defecto, hacerle un seguimiento, sacarle todo un expediente. Pero esto es muerte en marcha. O sea, eso la que nos sirve es para aprender, adquirir mucha vigilia, aprender a vivir el instante, el aquí y el ahora, y no dejarnos manipular por ninguno de los defectos y empezar a quitarle alimento. Entonces es fundamental. Madre mía, mátame este defecto, como cada cual quiera decir, Dios mío, elimíname este defecto, o conciencia, mátame esta, o si no quiere decir mátame, elimíname, sácame. Realmente la palabra no es mágica, eso que estamos diciendo ahí no es una frase que tiene algún misterio que al decirla ahora, cada hora se desaparece. Es el estado de conciencia que le estamos poniendo y la intención que hay tras esa frase que estamos diciendo. Entonces, ¿para qué lo digo entonces? Es simplemente porque me hace entrar en recuerdo de sí. Es para saber de que estoy haciendo una transformación, para yo poder ir midiendo incluso mi propio estado de conciencia. ¿Por qué?
si algo ya está comprendido, esta fuerza lo elimina por sí mismo. Pero el acto de petición es usted notar que hay algo que no es su propio ego, sino su conciencia y que quiere estar libre. Entonces, madre mía, mátame este defecto. Cada cual lo llama así. ¿Por qué se le menciona como una madre? Simplemente es una representación. La madre representa generalmente el amor y el padre representa generalmente la sabiduría. En todas las culturas. Nuestra cultura es de tendencia cristiana, pero si lo vemos, también lo tenían los egipcios que representaban a Isis, los hindúes, todos, los Vedas, en todas las culturas prehispánicas que llamamos allá en América. Todas tenían una representación de la madre y otra del padre. Entonces estaba Diana, Rea, Tonantzin, Cibeles, Soberta, Estela Maris, no sé, que siempre había una fuerza femenina que representaba ese amor, esa lucha por eso. Esa representación simbólica es esto mismo, es nuestra conciencia liberándonos del deseo, de los defectos. Bueno, entonces en el pilar de la psicología lo que vamos a ver son una serie de conferencias que nos llevan a profundizar a todo esto. Es, por ejemplo, cuando veamos la de los 7 centros, es para que aprendamos a ver dónde se van a mover los yoes para descubrirlos y eliminarlos. Pero vamos a ver conferencias como la de ego, personalidad y esencia, donde nos hace diferenciar lo que es un defecto, lo que es la personalidad, cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, cuál es nuestra propia esencia. Conferencias como la charla interior y la canción psicológica, que nos enseñan a callar esas voces que tenemos dentro de nosotros, la autocompasión y la autosimpatía que sentimos todo el tiempo, el país psicológico que aprendamos a ver reflejados en las demás personas, nuestra propia psiquis, para poder eliminarlo. O conferencias como, no sé, el péndulo, el cambio radical, son un montón de conferencias bastante profundas, donde uno se da cuenta que ve el tema acá, pero que siente que nunca podría llegar a entenderla a fondo, porque pues, de la complejidad que tiene, es bastante importante. Por último, entonces tenemos el pilar de la mística. Mística, aunque suene a misterioso, simplemente representa el amor. Aprender a hacerlo todo por amor. Cuando hacemos algo con mística, lo hacemos sin interés. Así como hacer algo con agrado, con gusto. Que no hay otro interés de por medio que el gusto mismo que nos da hacerlo. Aprender a desarrollar el amor es indispensable en cualquier tarea. Porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer una comida, un almuerzo, porque toca, con esa sensación, porque si no nos morimos de hambre o me regañan si no les tengo comida y algo así, esa sensación de desagrado, de pereza, de querer terminar rápido, de tal, y hacerlo con mística cuando sentimos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con gusto, que nos agrada, que nos esmeramos en que nos quede delicioso, que queremos que la otra persona lo disfrute. Esa sensación es mucho más agradable, porque no nos importaría incluso el tiempo que pasáramos haciéndolo, mientras que con el otro estaríamos y pensando en otras actividades. Entonces notamos que la mística hace que las funciones las hagamos correctamente. Entonces debemos aprender a desarrollar la mística hacia el trabajo interior, porque no es lo mismo el ejercicio que estaba planteando ahorita de la eliminación de defectos, de autoobservarme solamente porque sí, porque toca, porque para ver qué pasa, a cuando empezamos a desarrollar un gusto por la transformación interior, un gusto por que un defecto ya no es capaz de manipularme, y cuando empezamos a desarrollar la mística en la sexualidad, cuando realmente aprendemos a practicar sexo con amor. Ya no es simplemente una práctica animalesca donde yo busco satisfacerme, y si busco en el placer en el otro simplemente porque me genera más placer a mí, y perdemos el sentido místico ahí. Y también lo vamos a ver en la ciencia, que necesitamos ese gusto por practicar para poder explorar lo que vamos a hacer. Si no le encontramos esa sensación de agrado, pues va a ser tedioso, y lo más normal es que no lo vamos a lograr, o que no vamos a lograr nada de esas
cosas porque si no nos interesa, no hay un fuego que nos mueva, entonces no lo vamos a hacer como se debería. No nos concentraríamos en los que nos debemos concentrar y lo haríamos como por hacer, por no dejar. Entonces, por eso es indispensable la mística en todo. Se puede desarrollar de muchas maneras, pero hay una forma bastante interesante, aprender a desarrollar este amor a través del servicio. De servir a los demás. Cuando nosotros servimos desinteresadamente a las personas, empezamos a experimentar esa mística. Porque es muy normal entregar algo, pero esperando algo a cambio. Mientras que cuando aprendemos a hacerlo sin ningún otro interés que el servicio mismo, vamos cogiendo otro sabor. Por eso estas conferencias son gratuitas. O sea, es una de las razones de que no se cobre por las conferencias. Porque todo aquel que quiera entregar este conocimiento es porque quiere desarrollar dentro de sí la mística del servicio mismo. Porque algo ha hecho dentro de sí que le ha llevado a experimentar de que este conocimiento le ha llevado a transformar ciertas cosas y quiere compartirlo con otras personas. No porque sea como un requisito, no vea si ya vio las conferencias, ya le toca dársela a otro. El que lo hace es porque le nace. O sea, cualquiera de los instructores que les vaya a dar una conferencia es porque le nació a sí mismo hacerlo. En algún momento llegó a una sala de conferencias, pues cualquiera de nosotros llega a una sala de conferencias, se sienta, escucha, si lo lleva a la práctica empieza a experimentar. Y lo más normal, cuando algo nos está dando ciertos resultados, que nos va alegrando, nos va emocionando, empezamos a enseñarle a otras personas, así de manera inconsciente. Por ejemplo, yo fui a contarle a mi mamá, a mis hermanos, decirle, mira esto, y se practica así, esto es todo emocionante, por esto. Y ahí ya está empezando uno a hacer servicio. Pues a la hora que mi mamá practica este conocimiento y pues es bastante gratificante porque ella también lo hace con mucha mística, con mucho interés, por lo que ha logrado experimentar también. Y así. Entonces, el servicio por los demás, la mejor forma de hacerlo, a pesar de que podemos servir de muchas maneras, por ejemplo, a través de la caridad, cuando una persona le da comida a otro que tiene hambre, abrigo, le da techo, pues eso es caridad y es un deber humano simplemente. Pero el servicio a través de conocimiento va un poco más allá, porque puede que le calme el frío una noche a una persona, pero va a seguir haciendo frío el resto del año, o va a pasar muchas cosas, ¿cierto? Le calma el hambre y le va a volver a dar. O sea, las cosas físicas siempre van a ser pasajeras. Con el conocimiento una persona podría transformar su existencia. Alguien está en medio de la pobreza, pero él ni siquiera sabe que ellos lo llevaron allá. Y usted le da el conocimiento de cómo autoobservarse y descubre, es que tengo este yo que es alcohólico o es drogadicto. Lo voy a eliminar. Y si muere ese yo, puede que ya lo saque de ese estado. O muere este otro yo que le da pereza buscar trabajo, o este yo vago, o este yo tal, y empiezan a morir todos sus yoes y su existencia se va transformando por completo. Entonces la ayuda que usted le dio fue una herramienta y él se sirve a sí mismo, si lo desea. Esa es la cosa. Los requisitos para prestar este servicio es muy básico. Simplemente no debe ser adulterado el conocimiento. O sea, no empezamos a agregarle, a quitarle cosas, precisamente porque pasaría lo del teléfono roto, que al final la información está tan adulterada que ya no se sabe ni qué se está enseñando. Si le agregamos y le quitamos, entonces ya le estamos condicionando el conocimiento a otra persona que lo va a comprender diferente y ese lo va a enseñar diferente al otro y el otro diferente, se pierde. El otro requisito es que no debe ser cobrado, precisamente para que no se convierta en un negocio, para que no pierda esa esencia de amor. Si fuera por negocio, estaríamos interesados en que se llene un auditorio, cada conferencia vale tanto y así, y normalmente da mucho éxito. A las personas pronto le da un poco de desconfianza cuando no le van a cobrar por algo y dice, está sospechoso, ¿cierto? O mínimo después nos van a vender algún producto, un libro o tal cosa,
o nos quieren afiliar por ahí a una secta o que quién sabe qué cosas están pasando. Sospechoso. Pues por lo menos a mí me dio desconfianza cuando llegué. Decía gratis y yo me sentaba así, yo observaba todo. El personaje medio empezó a hablar de la sexualidad que nos estaba enseñando. Yo, por ahí va la cosa. Yo como fui con mi hermana. Entonces yo decía, no, va a ir detrás de mi hermana. Y hasta que explicaban pues que era una práctica para hacer en pareja y una cosa muy, muy seria, muy sagrada. Y bueno, pero era por el condicionamiento que yo tenía en la mente de pensar de que todo había que compensarlo de alguna manera física. Por la única compensación que se puede dar por este conocimiento es practicarlo, experimentarlo, y si le nace entregarlo a otro, simplemente no le cobre, porque a usted no se le cobra. Con esa esencia ya no se convierte en ese negocio y permanece puro la enseñanza. Tampoco se debe discriminar a nadie, en el sentido de que la persona que desee recibir el conocimiento se le entrega. Se debe hacer sin fanatismos. Si alguien opina algo diferente a lo que se habla acá, se debe respetar, en todo caso. No se debe tratar de imponer como si fuera una verdad, o como a las malas, ni chocar contra... No, simplemente respetar todas las opiniones. No presionar a la gente sintiendo que ahora yo soy el que tengo la verdad y toda la humanidad está equivocada y yo estoy salvo y no estoy no sé qué, y todos están en la ignorancia. Cada uno tiene una porción de su verdad. Simplemente queremos darle un enfoque, unas herramientas. Eso. Si cumplimos entonces con estos requisitos, podríamos entregar perfectamente el conocimiento con la mística que nos nazca. A este factor que se le llama servicio por la humanidad, simplemente vamos a sentir que nuestras obras van a dar más resultado por el gusto con que la hacemos, con la mística. O sea, usted está dispuesto a hacer muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, los compañeros que están haciendo aquí en España, expandiendo este conocimiento, cada uno de Perú, de Colombia, que vienen a hacer precisamente una misión, pero porque le nacen, están siguiendo su propio ser, están siguiendo su propia cosa. Y uno dice, pues podría estar más cómodo, no sé, en mi país, pero no, simplemente surge el anhelo de ser y usted le da prioridad en ese caso al servicio, a entregarse. Entonces es bastante interesante ver esos aspectos. Bueno, ¿tiene alguna pregunta sobre las conferencias, sobre el temario?